¿Qué pasaría si te dijera que Jesús nunca existió? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Marcos. Existe una cantidad enorme de falsas pruebas relacionadas con la vida de Jesús. Trozos de la cruz, el más grande que se conserva en el monasterio, del Santo Toribio, de Liébana, Cantabria, el Santo Grial, o las dos más polémicas, la Sábana de Turín y el Sudario de Ovidio, y que se han demostrado que son falsificaciones medievales. En ausencia de restos físicos, la atención se pone sobre las fuentes escritas, y aquí tampoco es que haya mucho de dónde escoger, pues parece sorprendente, pero las únicas pruebas de existencia de Jesús vienen de quienes lo consideran hijo de Dios, sus propios seguidores, los desconocidos autores de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ahora bien, el más antiguo de todos, el de Marcos, se escribió hacia el año 80, medio siglo más tarde de los eventos que narra. Por tanto, ninguno de los autores de los evangelios fue contemporáneo de Jesús. Todos escribieron de oídas. Estamos ante lo que los historiadores llaman fuentes secundarias. Hasta mediados del siglo XVIII, nadie ponía en duda la autenticidad de la historia de los evangelios. Eran textos inspirados por Dios, que conservaban casi literalmente los hechos y dichos de Jesús. Las sonoras diferencias entre ellos eran producto de haber sido escritos desde distintos puntos de vista. Pero entonces entró en juego Hermann Samuel Reinarus, un profesor de lenguas orientales de Hamburgo, que dejó escrito un manuscrito que nunca publicó por miedo. Tras su muerte, su discípulo G. Lessing publicó en 1774, sin firma, 7 fragmentos del mismo. De ellos, el más polémico fue el titulado Acerca del objeto de Jesús y sus discípulos. Para Reinarus, el Jesús de los evangelios es un fraude. Defendía que Jesús fue un mesías político, que predicó con la inminencia del reino de Dios y la liberación del yugo romano, pero fracasó. Los discípulos hicieron frente al desastre, inventándose la resurrección y la parucía, su segunda venida como Señor. Es obvio que los 7 fragmentos publicados fueron prohibidos por las autoridades, pero la semilla de la duda estaba plantada. En 1835 aparecía Vida de Jesús, del filósofo David Friedrich Strauss, discípulo de Hegel. Allí defendía que los relatos evangélicos no eran más que un mito, una narración destinada a explicar una idea, la proyección de lo creado por los discípulos. Son por tanto libros de fe, sin ningún valor histórico. El siguiente golpe a la boca del estómago de la historia de los evangelios lo dio el primer año del siglo XX, el teólogo alemán Wilhelm Reich, al llamar la atención sobre un aspecto que hasta el momento había pasado desapercibido, el secreto mesiánico subyacente al evangelio, que sirvió de base al resto, el de los Marcos. Leído con cuidado, en él Jesús duda de su divinidad y siempre pide silencio sobre sus milagros y sus misiones mesiánicas. El mazazo para quienes vieron en el Marcos un testimonio histórico fue mortal. Para Gray, Marcos usa el secreto mesiánico como un recurso literario que esconde una intención teológica y catética. No hay nada o muy poco de historia. De aquí a decir que es imposible saber nada acerca de Jesús, solo había un paso, y lo dio el teólogo más influyente de la primera mitad del siglo XX, Rudolf Bultmann. Su objetivo era la desmitologización completa de la figura de Jesús. Para este teólogo luterano, los evangelios no eran otra cosa que testimonios de fe. Es más, el fundamento del cristianismo no era Jesús, sino la predicción de la comunidad primitiva. La consecuencia es obvia, no podemos saber nada de la vida de Jesús. Entonces, en la década de los 1990, otros investigadores dieron un paso más allá y empezaron a defender que el Jesús de los evangelios es un mito, una completa invención. Para el teólogo Robert M., la narrativa sobre Jesús sigue siendo la de los mitos del Oriente Medio, sobre los dioses moribundos y ascendentes, como Baal, Osiris, el griego Atis, Odonis o el babilonio Tamos. Estamos, dice, ante una religión mistérica más, una de las muchas que aparecieron por la zona en aquellos tiempos. Tal era la situación entonces que los primeros apologistas cristianos, así se llaman aquellos que buscan argumentos relacionales para defender la versión de la fe, había fuertes similitudes entre los rituales del mitraísmo y los del cristianismo. Para resolver el problema, afirmaron que los rituales mitraicos eran copias malvadas de las cristianas. Tertualino, que vivió en el siglo II y III, escribió que era una falsificación creada por el diablo para atacar a Jesús. Los mitólogos son un grupo monolítico. Cada uno tiene su propia idea de cómo surgió el mito de Jesús. Burton Mack, profesor emérito de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Claremont, California,
defiende que tras el fracaso de los primeros seguidores de Jesús, apareció un culto nuevo en un ambiente grecorromano, el Cristo de Pablo. Es en ese entorno donde surgen las nociones de resurrección y ascensión a los cielos, el Jesús divino a imagen y semejanza de los héroes griegos. El autor de Marcos, un cristiano de segunda generación, implementa toda esta visión en su evangelio, en el cual solo hay de cierto la última cena y la crucifixión. Los defensores de la hipótesis mítica de Jesús argumentan que una prueba de que estamos ante una invención es los textos cristianos más antiguos que se conservan. Las cartas de Pablo en ningún momento hacen referencia a un Jesús histórico, sino que solo hablan de un Cristo místico. Solo cuando fue pasando el tiempo y sus seguidores empezaron a preguntarse sobre él, llegaron los evangelistas, que dieron forma al personaje. Solo así dicen que pueden explicar las inconsistencias en las descripciones de su vida y muerte. La historicidad del Evangelio de Marcos es más antiguo y al que copian con profusión Mateo y Lucas. Queda aún más en entredicho si tenemos en cuenta el trabajo del profesor del seminario teológico Clermont. Marcos se inspiró en la Ilíada y la Odisea. Para ajustar su relato a las aventuras marítimas de estos dos clásicos, el evangelista se convirtió en el tranquilo lago Tiberíades, en el mar de Galeana, donde Jesús y sus discípulos batallan contra una feroz tormenta de altas olas, siguiendo la tradición marinera de las dos obras griegas. Sea como sea, lo cierto es que a pesar de todos nuestros esfuerzos, tampoco hay pruebas suficientes para concluir que estamos ante una figura mítica sin base histórica. Y tú dime, ¿crees que realmente Jesús existió o simplemente fue una invención? Yo soy Matt y estos son los misterios de Matt.